sin biopsia hay metástasis. Bueno, primero tenemos que entender que la biopsia es un procedimiento que se utiliza para poder extraer una muestra de tejido, para poder determinar cuál es el tejido que está creciendo, a dónde hay una actividad celular. Ahora bien, esta biopsia a nivel psíquico, a nivel cerebral, se puede percibir, se puede interpretar por tu biología como un ataque, como un peligro, como una amenaza, como algo que me está invadiendo, ya que el cuerpo es un sensor biológico que siempre está en alerta y siempre está respondiendo ante el mínimo estímulo que recibe. ¿Sí? Muchas veces una mujer, por ejemplo, con cáncer de mama, al hacerse la biopsia puede desencadenar un melanoma, que es un crecimiento de la dermis, justamente con el sentido biológico de defenderse frente a ese ataque, frente a esa percepción de amenaza o de peligro. Una biopsia que haces en el pulmón puede desencadenar un mesotelioma, que es un crecimiento de la pleura, ¿sí? Una biopsia en el riñón, en el ovario, en el testículo puede desencadenar un cáncer de peritoneo, de retroperitoneo, ¿sí? Una biopsia en el hueso por un conflicto que viví de desvalorización, romper el periósteo, que es esa red de fibras nerviosas que recubren al hueso, puede empeorar las cosas porque, a ver, ese callo óseo que se está desarrollando para soldar el hueso o para reforzar esa zona donde percibí la desvalorización, empieza, digamos, a desordenarse ese crecimiento, porque, a ver, el crecimiento celular en la zona del hueso encuentra un orificio por donde se perforó para hacerse la biopsia y se desorganiza todo, se empeoran las cosas y ese crecimiento se empieza a descontrolar, ¿está? Entonces, no es que la biopsia genere una metástasis, eso también es un mito, ¿está? Muchas veces me llegan comentarios de personas que me dicen, me hicieron una biopsia, estaba el cáncer encapsulado y al pincharlo se desparramó por todo el cuerpo, y eso no es así, no se interpreta de esa manera. La biopsia no es como nos la contaron, ya que no existe la posibilidad de que células viajen por vía linfática, por vía hematógena, porque si no, a ver, todo el cuerpo estaría lleno de cáncer y eso no es así desde ningún punto de vista. Cuando hablamos de la metástasis, tenemos que entender que son diferentes choques biológicos, diferentes DHS, diferentes adaptaciones, ¿está? A veces, por ejemplo, hay un conflicto biológico original, un conflicto biológico de base, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama recibe el diagnóstico lapidario, devastador, por parte de un profesional de la salud que le dice: tu tumor es maligno, es agresivo, es peligroso, prepárate para lo peor. Entonces la persona con cáncer en esas condiciones va a activar otros programas. Si te dicen eso, te va a agarrar un miedo a morir y vas a activar nódulos en los pulmones y vas a activar un cáncer de pulmón. Una persona con cáncer de páncreas que le dicen: tu cáncer es fulminante, es de los más agresivos que existen, anda despidiéndote de tus hijos, o te quedan 6 meses de vida. Entonces, frente a ese conflicto de miedo a morir, la persona va a activar nódulos en los pulmones, se le va a cortar el apetito, no va a comer más, no va a poder dormir más. Entonces le generas un conflicto que después es prácticamente imposible de sacárselo, ¿está? Si además a la persona le dicen te vas a morir, esa persona automáticamente empieza a activar otros conflictos, ¿está? Deja de dormir, deja de alimentarse, se te va el hambre si te dicen eso. Entonces, al dejar de alimentarse, tu hígado empieza a percibir que no hay alimento, empieza a percibir hambruna, y se van a formar nódulos en el hígado para hacer un uso más eficiente de los pocos recursos que estás percibiendo que te llegan. O te meten, digamos, o te ordenan dietas ridículas, y todo empieza a empeorar porque el hígado empieza a percibir que hay inanición. Entonces, todo esto que realmente sucede, empieza a activar
diferentes programas biológicos en diferentes órganos, ¿tá? Una mujer, por ejemplo, que le diagnostican cáncer de mama, se va a empezar a desvalorizar porque no puede trabajar, porque percibe que no tiene más ingresos, percibe que no va a poder solventar, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad, se empieza a desvalorizar como trabajadora, como amante, como madre, como hija, o en cualquier aspecto de su vida, y esa desvalorización siempre impacta en los huesos, ¿sí? Pero no es que el cáncer viaja de la mama al hueso, ¿sí? O se desvaloriza como amante y hay una descalcificación en el sacro, está en la cadera. Entonces, tenemos que entender todo el contexto, está, que son siempre diferentes choques biológicos, ¿sí? Pero no es que el cáncer de las células, por ejemplo, del conducto mamario, que son células laminares, escamosas, epiteliales, van a viajar, van a experimentar una metamorfosis en el camino y van a viajar a otra parte y se van a transformar en células de hueso y van a hacer crecer un hueso, porque aparte están controladas por diferentes órganos, ¿sí? Estamos hablando de las células del conducto mamario controladas por la corteza sensorial, las células de hueso controladas por la sustancia blanca, son siempre diferentes situaciones, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza que nos metieron ya desde hace tanto tiempo, porque eso lo único que hace es empeorar las cosas, genera más miedo, genera más conflicto, genera pánico, ¿sí? Porque si a una persona le decís que tenés una metástasis, va a entrar en pánico, va a entrar en shock, va a tener un miedo insoportable, ¿sí? Va a creer que tiene algo malo, que se le va a diseminar, a propagar por el cuerpo, se le va a regar y eso genera un aumento de estrés insoportable, empeora todas las cosas y no es bueno para nadie. Entonces, siempre que tenemos una enfermedad, siempre que hay un cáncer, es porque nuestra biología, nuestra psique, nuestro sensor, nuestra forma de percibir la realidad está sintiendo que hay una necesidad biológica que no se puede cubrir. Simplemente es eso. Entonces, tenemos que tener la humildad y el respeto por nuestro cuerpo, por la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, por esa naturaleza que tiene la capacidad de instante a instante de adaptarnos a cualquier tipo de situación. Por eso que la enfermedad siempre tiene dos fases, una fase adaptativa y una fase de reparación. Esa fase adaptativa es una fase de supervivencia. ¿Y para qué sirve esa fase de supervivencia? Para que vos puedas superar una vivencia. Es una fase donde estás estresado, donde estás en simpaticotonía, preocupado, en alerta, ¿sí? Y una vez que salís de esa fase, el cuerpo sí o sí te tiene que reparar. Eso es la enfermedad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros confiamos en nuestro cuerpo, que entendemos que nuestro cuerpo ya tiene instalado en su código biológico todo lo que tiene que hacer frente a una situación determinada, eso nos tiene que dejar tranquilo porque el cuerpo nos garantiza o tiene la capacidad de garantizarnos el mantenernos con vida, ¿sí? Lo único que le interesa a nuestra biología es que podamos estar vivos y siempre que invierte energía en un determinado proceso es para que estemos en una mejor posición frente a una situación que nos toca atender, que nos toca enfrentar, ¿sí? Siempre la enfermedad es una oportunidad que nos está dando la vida para que observemos aquello que estamos haciendo mal, aquello que a nuestra biología no le conviene, y podamos trascender una situación, podamos transformarnos, podamos atender eso que necesita ser atendido, ¿sí?